Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de aquello que sé que viene y que va a llegar, y la convicción de aquello que aún no estoy viendo en este momento, pero sé que el Señor me va a entregar. Eso es lo que es la fe de acuerdo al libro de capítulo 11 del libro de Hebreos. Vamos ahora a voltear nuestras Biblias, a las páginas de nuestras Biblias, a Génesis capítulo 16. Y basado en esta fe, en esta descripción de la fe que el libro de Hebreos nos da, vamos a ver ahora una historia de un personaje que hemos estado mirando en los últimos domingos, con excepción del pasado. Y este personaje es Abraham. Y Abraham, vamos a ver ahora la historia de una instancia de su vida en la cual él tomó una decisión que tuvo repercusiones negativas a través de la historia. Se dice que hay una diferencia grande entre el oír y escuchar. Algunas personas oyen y otras personas escuchan. En ciertas maneras o en ciertos tiempos usted oye, pero en otras ocasiones usted escucha. La definición de la Real Academia Española dice que el oír es percibir con el oído los sonidos. Es solamente tener una percepción. Hubo alguien que hizo un ruido. A veces cuando nosotros podemos hablarle a nuestros hijos, y en mi casa no pasa esto, ¿verdad? Pero quizás los padres demás aquí podrán atestiguar que usted puede que hable a sus hijos y parece que nada más están escuchando ellos, están oyendo un ruido, no escuchan lo que le dice usted, pero nada más oyeron que hubo algo que les habló, que se dirigió a ellos. Oír es percibir con el oído los sonidos, pero escuchar es prestar atención a lo que se oye. Escuchar es prestar atención a lo que se oye. La acción de escuchar es una acción consciente y deseada por el oyente, que tiene por tanto una actitud activa para comprender lo que se le dice. Uno escucha cuando uno pone atención en las palabras que se nos están diciendo, y no solamente tiene uno esa atención, sino que uno va calculando, descifrando el mensaje que se nos está dando para ponerlo en práctica. Santiago 1:22 dice: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y dice la palabra que se engañan a sí mismo. El que oye la palabra solamente, el que oye la palabra cuando Dios le habla y solamente la oye y no la escucha, es una persona que solamente se está engañando a sí mismo. Porque es una persona que no va a poner atención a la palabra y no va a aplicar esa palabra a su corazón para ponerla en obra. ¿Cuántos de nosotros oímos solamente y no escuchamos? Solamente oímos. ¿A cuántos de nosotros los varones se nos ha encargado por medio de nuestras esposas que para esta noche o para la noche fulana de tal, van a necesitar algunos ingredientes de nuestras esposas y nos pide que pasemos a la tienda? Y nos dice: por favor, pasa por una lechuga, 2 tomates y 3 libras de pescado. Y lo que uno llega a casa es con una barrita de cajeta, 2 conchitas y 5 libras, pero de carnitas. Porque la persona que oyó a su esposa por teléfono, oyó, pero nada más entendió lo que quiso entender. Él prefirió, en lugar de los tomates y la lechuga, comprar conchitas, que son más buenas que los tomates y las lechugas, y una barrita de cajeta, hermanos. ¿Se imagina usted una barrita de cajeta de esas de membrillo con un vaso de leche con hielo, hermanos? Tiene que ser con hielo la leche porque tiene que estar bien fría. Así es como me gusta. Y en lugar del pescado, hermanos, el pescado que es más nutritivo, pasamos y recogemos y compramos esas carnitas en lugar, porque oímos, pero no escuchamos lo que se nos encargó hacer. ¿Cuánto tiempo usted lleva como cristiano escuchando la palabra del Señor? Pero ¿cuántos de ustedes, en lugar de estar escuchando, están oyendo la palabra? Pero son oidores olvidadizos. Son personas que
que oyen la palabra pero no la escuchan, no se ponen a hacer lo que la palabra del Señor dice. El saber escuchar, hermanos, es un ejercicio que nos haría bien saberlo hacer cuando el Dios eterno nos habla. Cuando Dios nos da un mensaje, cuando leemos la palabra del Señor y la leemos, debemos de aplicarla a nuestros corazones. Debemos de obedecerla. Porque el paso siguiente, hermanos, cuando usted escucha es obedecer. Si usted en verdad está escuchando la palabra del Señor, usted va a obedecer su palabra. Si no escucha bien, si solamente oye, no la obedecerá. Hoy veremos una historia que nos enseñará lo siguiente, los cuales son nuestros objetivos de esta mañana. El objetivo es entender que con Dios no debemos tener un plan alterno. Que cuando nosotros le creemos a Dios las promesas que Dios nos da, el Señor va a cumplir esas promesas y no hay necesidad de tener un plan B para Dios. Otro objetivo esta mañana es aprender a escuchar la voz de Dios y mantenernos escuchando esa voz a través de toda nuestra vida. Y por fin recordar que desobedecer la voz de Dios acarrea graves consecuencias para nuestras vidas. Cuando tenemos un plan, por si Dios no cumple sus promesas. ¿Alguna vez usted ha tenido un plan por si Dios no cumple sus promesas? Pues en esta mañana leemos un ejemplo similar. Vamos a Génesis capítulo 16. Vamos a leer versículo 1 y parte del 2. Dice así de esta manera. Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Recuérdese que ya hemos pasado por la escritura y hemos leído la promesa de Dios a Abraham. Como Abraham, Dios le dice que le iba a hacer una nación grande, le iba a dar hijos. Incluso cuando Abraham dice, ¿cómo vas a hacer esto? Pues ya era mayor de edad, no tenía hijos. Y le dice, ¿será que el siervo de mi casa, el fulano de tal, va a ser mi heredero? Y Dios le dice, no, uno de tus entrañas será el que va a ser tu heredero. Entonces ahí dice la palabra, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, tomó la atención de su esposo y dice, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, quizás por medio de ella yo tenga hijos. ¿Cuándo tenemos un plan por si Dios no cumple sus promesas? Aquí en este momento vemos a una mujer que se desespera, que le habla a su esposo y le dice, ¿sabes qué? El Señor me ha impedido a mí tener hijos. ¿Por qué no cumplimos lo que Dios ha prometido? ¿Por qué no le ayudamos a Dios y te allegas a mi sierva, a mi esclava, Agar? Dios sí había prometido darle una descendencia a Abraham. Usted se recuerda en Génesis capítulo 12, versículo 2, le dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya le había dicho. Aún en su duda y cuando Abraham pedía explicación que cómo Dios le haría cómo Dios cumpliría este pacto, esta promesa, Dios le habla en Génesis 15. Usted puede leerlo conmigo. Génesis 15, 2 y 3 dice, y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Hay veces que aunque Dios nos hace promesas y sabemos que Dios es Dios que cumple sus promesas, pero solamente tenemos ese conocimiento intelectual en nuestras cabezas, en nuestras mentes. Porque lo sabemos, lo repetimos, incluso le damos consejo a otras personas y le decimos, ten calma, que el Señor cumple sus promesas. El Señor ha prometido ser fiel, no te preocupes. Pero nosotros, detrás de puertas cerradas, empezamos a dudar de Dios. Y empezamos a tomar decisiones y hacer planes para ayudarle a Dios.
Dios no ocupa nuestra ayuda. Dios es suficiente para cumplir las promesas que Él hace. El ser humano es dado a ser guiado por su corazón. Cuando eso pasa, se dan pasos equivocados, se dicen cosas incorrectas, se toman acciones que se lamentan después porque pensamos que podemos y debemos ayudarle a Dios. A veces, hermanos, tenemos el atrevimiento de pensar que podemos hacer las cosas o diseñar las cosas mejor que como Dios las ha planeado. Y hermanos, el ser humano es así. No me diga usted que usted ha tenido una confianza inconmovible en Dios, que usted nunca ha dudado de Dios ni en pensamiento. Creo poder decir que cada uno de nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos dudado de Dios. Amén. No estamos contentos, no lo decimos con orgullo o con alegría, pero en algún momento u otro le dudamos a Dios. El pueblo de Israel pensó que Dios los había sacado del pueblo de la tierra, la nación de Egipto, y de un momento para otro pensó que Dios no iba a cumplir sus promesas. Él los había sacado de esa tierra para llevarlos a otra tierra, una tierra que ya les había dado, esa tierra que le había prometido a Abraham. Y se los sacó de Egipto. Pero ellos, cuando de repente miraron que Moisés se tardaba en el monte, en Éxodo 32 vemos que empezaron a decirle al líder que quedó temporal, Aarón, mientras que descendía Moisés de la montaña: haznos un Dios. Y Aarón juntó todo el oro que había entre el pueblo y sucedió un milagro, hermanos, de acuerdo a la versión de Aarón, que un becerro de oro salió solito, se creó. Obviamente no fue así. El pueblo de Israel pensó que Dios los había sacado de la tierra de Egipto y no iba a cumplir su promesa. Y cuando Moisés bajó del monte ya tenían este ídolo. Hermanos, Dios tiene razones por las que nos permite pasar por momentos de espera. Él sabe por qué lo hace. Nosotros no podemos ver y no podemos comprender. Los pensamientos de Dios son diferentes, mucho más altos que los nuestros. Sus planes son planes que Él tiene ya diseñados a la perfección, que nosotros muchas veces no los comprendemos. Pero Él tiene un plan. Job, cuando pasó lo que pasó, hermanos, cuando sufrió lo que sufrió, perdió lo que perdió, se acercaron sus amigos, lo acusaron de estar en pecado. Le dijeron: esto ha venido por causa de ti. Y él se defendía. Él argumentaba contra sus amigos, él argumentaba en contra de Dios. Él quería saber la razón por la cual Dios había puesto este camino en él. Porque Dios le estaba pasando por esta situación, por esta prueba. Hermanos, y si usted se pone a leer el libro de Job, usted va a encontrar que Dios nunca le da la respuesta a Job. Usted pensaría, tanta situación que Job pasó, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud, perdió todo prácticamente. Lo único que le quedó fue una esposa, y una esposa que también estaba sufriendo lo mismo que estaba sufriendo Job, y en un momento le dice: ya, muérete, maldice a Dios y muérete. Él quería saber la situación o la razón por la que Dios permitió estas pruebas en su vida, y Dios nunca le dio la respuesta. Más bien la respuesta que por lo menos no le dio una respuesta satisfactoria, una respuesta que él estaba buscando. Más bien Dios le dijo: ¿acaso estabas tú allí cuando yo puse los cimientos en la tierra? Cuando yo humillé a lo orgulloso, ¿estabas tú allí? Como que Dios le decía a Job: ¿acaso tú podrás entender si yo te doy las razones por las cuales yo te paso por lo que te pasé? Hermanos, el Señor está con nosotros. El mismo Dios de Abraham es el mismo Dios de Job, es el mismo Dios de Moisés, es el mismo Dios de nosotros. Amén. Y lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Pero a veces le dudamos. A veces pensamos que el Señor se está tardando. Como que el tiempo usted lo hubiese diseñado de una mejor manera. Dios tiene razones por las que nos permite pasar por momentos de espera.
Solo que como no sabemos la razón, no miramos ya el cuadro completo, el cuadro terminado y nos desesperamos. Queremos las cosas ya. Y la manera como manejamos esos tiempos muestra nuestro nivel de madurez espiritual. Hay personas, hermanos, que son inspiración para el pueblo de Dios. Que están pasando por momentos difíciles de prueba y se mantienen enfocados. Personas que uno quiere animarles y ellos terminan animándonos a nosotros. Porque están mirando a su Salvador. Porque han puesto sus ojos en el Señor, el autor y consumador de esa salvación. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos. Y eso muestra el nivel de madurez espiritual en la que estamos caminando. Hay dos posibles respuestas, hermanos, al momento del tiempo de espera. O la espera te hace tropezar y te hace caer en pecados y te hace caer en condiciones en las que te va a faltar la fe. Y el otro resultado es que tu esperanza en Dios se va a profundizar más. Esos son los dos resultados que puede haber. O confías en el Señor o dudas de Él. Saraí aún no había concebido y la promesa ya se le había dado. Y esta promesa era una promesa de parte de Dios. El pacto ya estaba hecho. Dios es el que había hecho esa promesa. Es el que había pasado por el medio de esos animales, esos pedazos de animales, y había hecho el pacto de sangre con Abraham, prometiéndole una descendencia. Pero ella tenía, dice la palabra, pero ella tenía. Saraí tenía su plan en caso de que el plan maestro no resultara. Dice la palabra que ella le dijo a su esposo, ¿por qué no hacemos esto? Ya que Dios me ha impedido, dijo. Ella formuló un plan porque Dios le había impedido, porque Dios no le estaba concediendo lo que Dios ya había prometido. Dios ya había dicho que sí, pero ella dijo que Dios no se lo había concedido. Parece ser práctica normal que una ama en aquel tiempo, una ama que tuviese siervas, que tuviese esclavas, pudiese tomar a una esclava y de entregársela a su marido para que por medio de esa mujer, la ama, tuviese hijos. Parece ser que era un proceso normal en aquellos tiempos. Pero ese no era el plan divino. Ese no era el plan que Dios había trazado. Entonces Saraí le presenta su plan a Abraham. Dios nos ha hecho grandísimas promesas a cada uno de nosotros. Y lo que Él promete, hermanos, Él lo cumple. Hay quienes dudan de las palabras de Dios. Hay incluso quienes dudan de la salvación que Dios ha prometido. Si tú eres salvo, hermanos, tú puedes tener una confianza inconmovible de que tu salvación el Señor la guardará hasta el fin. No tienes que caminar en este camino con preocupación de que a lo mejor porque hiciste algo, pensaste algo, ya perdiste tu salvación. Porque tenemos una seguridad en Dios de que el Señor va a guardar nuestra salvación. Muchas veces pensamos que nosotros podemos humanamente mantener y guardar algo que se nos ha dado de una manera sobrenatural. Y pensar de esa manera, hermanos, es pensar equivocadamente. ¿Cómo es que tú puedes, de una manera, con tus fuerzas humanas, guardar algo que se te ha entregado a ti de una manera sobrenaturalmente? El Señor te ha dado la salvación. Hay quienes dudan de su salvación y dicen, ¿puedo perder mi salvación? Es que la palabra del Señor me dice que el que perseverare, yo tengo que perseverar. No, el Señor te ha regalado la salvación y porque te la ha regalado, tú vas a perseverar hasta el fin. Es que la palabra del Señor dice, tengo que guardar mi salvación con temor y temblor. Amén. La palabra del Señor dice esas cosas. Pero porque Dios te ha dado esa salvación, Él te está motivando solamente por medio de su palabra a que la cuides,
a que la guardes. No porque la puedas perder, pero la debes de tratar como tu tesoro más valioso que tienes. Tu salvación. El Señor ha prometido guardarte hasta el fin. El Señor es poderoso para guardar tu salvación. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Los últimos 2 versículos de Judas. Romanos, de todo el capítulo 8. Filipenses 1:6. Tenemos esa promesa de parte del Dios que promete las cosas y las cumple. Lo que Dios promete, Él cumple. No sigas dudando, hermanos, de tu salvación. Hay quienes están esperando un milagro también de parte de Dios. Dios ha prometido, hermanos, no desampararte. Te corresponde nada más confiar. Te corresponde nada más hacer lo que yo sé que nos gusta hacer, esperar. Esperar nada más en que Dios cumpla lo que Él ha prometido. La palabra nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios no se agrada, hermanos, en la incredulidad. Porque cuando te falta la fe a ti, tú estás dudando de Dios. Tú estás poniendo en tela de juicio su fidelidad. Tienes que tener una seguridad que esperas lo que el Señor te ha prometido. Tienes que tener una seguridad que va a llegar. Tienes que tener un convencimiento inconmovible que has recibido lo que aún no puedes ver. Eso es lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y una convicción de lo que no se ve. Una convicción que tú estás mirando lo que aún tus ojos normales y humanos no pueden ver, pero tus ojos espirituales lo ven. Eso es lo que es la fe. La certeza. Yo estoy seguro de que esto vendrá. Yo estoy seguro. Pero Sarai no estuvo seguro. Y vemos también que a Abraham le faltó esa seguridad. Lamentablemente buscamos el consejo en todo y en otras personas, menos en la palabra de Dios. Lo que el Señor nos dice. Y vamos de nuevo al capítulo 16, cuando escuchamos la voz que no viene de Dios. Vemos aquí un ejemplo de cuando escuchamos la voz que no viene de Dios. Y Abraham escuchó la voz de Sarai, dice el versículo 2 al final. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y le dio a su marido Abraham por mujer. Y Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Abraham había escuchado la voz de Dios ya. Él había escuchado la voz de Dios. Dios le había hablado a Abraham, le había dado promesas. Eso no era algo extraño para Abraham. Él conocía la voz de Dios. Abraham había experimentado directamente esa comunicación de parte del Dios eterno. Miró el horno humeante y la antorcha de fuego pasar por en medio, que representaban la presencia de Dios, pasar por en medio de esos animales cuando hizo el pacto con él. Ese voto de sangre. Dios le había dicho, sal de tu tierra a un lugar que yo te mostraré. Y él lo hizo, él había escuchado la voz de Dios. Dios le había dicho, haré de ti una nación grande. Dios le había dicho, por ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le había dicho, no te va a heredar siervo, sino uno de tus entrañas será tu heredero. Dios le había hablado repetidamente a Abraham, como nos habla repetidamente a nosotros. Amén. Pero la espera desesperó a Abraham. Hay un momento de desenfoque y olvido de lo que Dios le había prometido. Y en este caso, la mujer que Dios le había dado no fue una ayuda para Abraham. La compañía que tenía le dio el consejo equivocado. Y Abraham se puso a escuchar una voz que no era la del Señor y tomó una decisión que trajo consecuencias graves a través de la historia y a través de las diferentes generaciones. Hasta la fecha de hoy, hermanos, las repercusiones de esta acción de Abraham se sienten hasta el día de hoy. Hermanos, Dios quiere hablarnos y quiere que estemos atentos a su voz. Quiere que estemos atentos a su voz. Pero para esto debemos tener nuestros oídos y corazones espirituales afinados. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu oído espiritual? ¿Está afinado o está desafinado? ¿Estás entonado a la voz de Dios? ¿Estás
en la palabra del Señor todos los días? ¿Estás orando al Señor? ¿Estás llevando tiempos de meditación en calma, en la que reflexionas, meditas en lo que lees en la palabra de Dios? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu oído espiritual? Nunca podremos escuchar a la voz de Dios y afinar nuestro entendimiento mejor que cuando vivimos vidas en constante comunión con el Señor, con su palabra. Las voces de las personas que nos rodean no deben ser más fuertes que la palabra de Dios. Y más bien la palabra de Dios debería ser la única voz que estemos escuchando en nuestras vidas. Las voces de las personas no deben de suplantar. Pero muchas veces, hermanos, en lugar de ir a la palabra y pedirle consejo al Señor por medio de su palabra, buscar una respuesta para la pregunta que tenemos en nuestro corazón, le llamamos a alguien más. Y no estoy hablando, hermanos, no estoy diciendo que no está bien llamarle a alguien, pedirle oración a alguien, pedirle a esa persona un consejo espiritual, siempre y cuando esa persona sea una persona espiritual. Una persona que también tenga su oído y su corazón afinado en la palabra. Y cuando escuches ese consejo de esa persona, sea la palabra de Dios el consejo que te dé. No que te hable filosofías y te empiece a decir lo que tu corazón quiere escuchar. ¿Verdad? Porque muchas veces te dicen las personas, es que tienes que amarte a ti mismo. Es que tienes que ponerte a ti en primer lugar. Si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a poder amar a los demás? Pero la palabra del Señor nos dice que tenemos que tomar nuestra cruz todos los días y seguir al Señor Jesús. La palabra del Señor nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos. El consejo de la palabra es consejo de la palabra. Y la persona que tú estás escuchando debe de darte palabra de Dios, hermanos. No escuches palabra que viene de filosofías huecas, humanas. Cuando los israelitas se preparaban para escuchar la voz de Dios en Éxodo 19, hay instrucciones específicas que Dios le da al pueblo a través de Moisés. En Éxodo 19, versículo 4, nos dice que ustedes han visto lo que ha hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y les he traído a mí. Lo primero que Dios quiere que tú hagas cuando te preparas para escuchar la voz de Dios es recordar quién es Él y las cosas que Él ha hecho en el tiempo pasado, hermanos. Hermanos, el Señor es maravilloso. Cuando pasamos por momentos de necesidad, si nos recordamos los momentos anteriores de necesidad que hemos pasado y cómo Él ha suplido nuestras necesidades, nuestra fe va a reanudarse en el Señor, se va a fortalecer en el Señor. Cuando recordamos las cosas de antaño que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nuestra confianza crece en Él. Y aquí al pueblo del Señor les dice, ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águilas y les he traído a mí. Recuerden quién soy yo. Recuerden lo que yo he hecho. Miremos a la palabra, hermanos, y veamos quién es Dios. Los milagros que Él ha hecho. Cómo describe la palabra a Dios. Un Dios todopoderoso. Un Dios que no hay nada imposible para Él. Y si no hay nada imposible para Él, recordemos esas cosas y podamos meditar en ellas. Podamos aumentar nuestra confianza en Dios. Y luego en ese capítulo 19 de Éxodo, también en el versículo 10 y 12, dice, el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo, el versículo 10, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Dios también quiere que nos santifiquemos, que pongamos de nuestra parte para que Él nos santifique. Al fin del día, Él es el que nos santifica por su palabra. Por su palabra nos santifica. Afinamos nuestros corazones y nuestros oídos con Dios cuando nos santificamos, hermanos. Porque cuando usted se pone a ver otras cosas que no es ver la palabra, estudiar la palabra, y usted más bien está envuelto en otras cosas,
usted va a cometer errores. Usted va a tomar decisiones que van a traer repercusiones negativas en su vida. Incluso ya estoy seguro que está pasando por situaciones y circunstancias de decisiones pasadas que usted tomó equivocadamente y que ahora está sufriendo usted las consecuencias hoy en día por las decisiones del pasado. Afine sus corazones. Afine sus oídos para escuchar la voz de Dios solamente. El día de ayer yo platicaba con una persona que nadie aquí conoce. Una persona que pasó por un momento en el que fue acusado de haber abusado de un menor de edad. Fue a la cárcel. Salió de la cárcel. Ahorita tiene un oficial al cual se tiene que estar reportando. Tiene que registrarse en la página donde se registra para todas las personas que han abusado menores de edad. Y está batallando en este momento. Tiene a una esposa que le ha perdonado, que vive con él. Y él se la pasa peleando con ella. Dijo que ayer le había gritado, que ella se había sentido mal, obviamente, se había ido de la casa. Y lo que está pasando en su vida, me puse a platicar un momento con él y hice algunas preguntas. ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Cómo estás caminando? ¿Estás yendo a la iglesia? No. ¿Estás leyendo la palabra? No. ¿Estás orando? No. Entonces le dije, esa es la razón por la cual estás pasando las situaciones que estás pasando en este momento. No estás conectándote con Dios. No estás escuchando la voz de Dios a través de su palabra, a través de un caminar con el Señor. Y él se encuentra en este momento, dice, yo siento que toda la gente que me mira sabe lo que yo hice. Siento que toda la gente que me mira me apunta el dedo. Le dije, el enemigo te quiere mantener ahí. Hermanos, ¿cuántos de nosotros creemos que el que se arrepiente, Dios lo perdona, no importa lo que haya pasado en el pasado? Amén. Dios lo perdona. Le dije, tú pagaste tu deuda a la sociedad, cumpliste con la ley. Ahora, tú has ido con Dios, Dios te ha perdonado, pero el Señor quiere mantenerte en ese estado de derrota. Asegúrate que estés conectado con el Señor. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que nosotros que nos podemos caminar desconectados de Dios, pero la palabra del Señor es clara, hermanos, sin Dios no podemos hacer nada. Sin Dios lo que vamos a hacer con nuestras vidas va a ser un desastre. Esa es una palabra mejor. Había pensado en la palabra talinole. No sé ni dónde la saqué, esa palabra. Pero desastre. Vamos a hacer un desastre sin Dios. Tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que estar siendo santificados. La palabra del Señor nos santifica, hermanos. Por eso que Jesucristo, orando al Padre en su oración, cuando Él pedía unidad, Él pedía también que santificara a aquellos que íbamos a conocerlo a Él. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, decía Él en Juan 17:17. Santifiquémonos con la palabra, hermanos. Dejemos de ser niños que somos arrastrados, como dice Efesios capítulo 4. Centrémonos en el Señor, enfoquémonos en la palabra, hagamos de la palabra, la Biblia, nuestro guía, nuestro norte. Cuando usted tenga una situación, vaya a la palabra. Recuerde quién Dios es, cómo Dios ha sido fiel a través de generaciones. Él ha sido fiel, Él cumple sus promesas. Amén. Confíe en quién Dios es, hermanos. Corramos sin detenernos. Pero también la palabra del Señor dice que corramos con paciencia. Hermanos, la carrera es larga. La carrera es larga. Aunque usted diga nada más tengo un año, es una carrera larga. Aunque los doctores le hayan dicho nomás tiene un año de vida que le queda, la carrera es larga. Aunque tenga nada más 5 meses, la carrera es larga. Es larga. Mi hija Daniela es una corredora en la escuela.
Ella tiene 2 temporadas de carrera. Una temporada donde ella tiene carreras rápidas, cortas, se llama track. Y otra temporada de deporte en la que son carreras largas, a larga distancia, que le llaman cross country. El correr en cross country requiere de mayor ejercicio de paciencia que cuando corres una carrera rápida. De repente tú puedes estar corriendo en esa carrera larga de 3 millas, que es una de las carreras más cortas en las largas. Puedes estar corriendo y puede haber otra persona que te pasa y va pero rápido. Y tú dices, híjole, la gente está mirando que me está ganando. Y tú puedes empezarle a correr más rápido. Pero si tú gastas tu energía al comienzo de esa carrera, al final de esa carrera no vas a tener las fuerzas para poderla terminar. Las personas que corren en maratones de 26 millas son personas que ejercen paciencia en su carrera. No son personas que salen en una carrera como si fuera un 4x1, 1x4, no sé cómo se llaman, un 4x1. No son personas que van a correr una vuelta a la pista y solamente hasta allí. Son personas que van a correr a larga distancia y necesitan ejercer paciencia cuando están corriendo. La concentración en lo que estás haciendo es indispensable cuando vas corriendo rápido. Más indispensable todavía. Algunos se gastan sus energías corriendo, salen disparados. Escucha el disparo de esa pistola y salen disparados. Pero cuando corres una carrera larga, debes saber ignorar las cosas que están a tu alrededor. Debes saber concentrarte en tu cuerpo. Debes saber concentrarte en el paso que vas para mantener una velocidad sin querer estar haciendo un despliegue de espectáculo. Mira qué rápido corro. Sin querer concentrarte en los demás, tienes que concentrarte en lo que estás haciendo. Como cristianos, hermanos, estamos corriendo con paciencia. Es una carrera de larga distancia. Esperemos, tengamos paciencia, confiemos en Dios. No querramos ayudarle a Dios. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios no la necesita. Hebreos 12, del 1 al 3 dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. Esos están en el capítulo 11. Esos testigos que por la fe, fulano de tal por la fe, fulano de tal por la fe. Puesto que tenemos tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado. El corredor, hermanos, cuando usted agarra esos zapatos de corredor, están livianitos. Livianitos. Nada que ver con una bota. Imagínense usted corriendo una carrera larga con botas de trabajo. Imposible. Despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, dice Hebreos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren el versículo 3. Consideren pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. No se cansen ni se desanimen. Despojarse del peso de pecado. El corredor se prepara con un equipo liviano. El pecado, hermanos, es un obstáculo para nosotros. Cuando nosotros no estamos siendo santificados por la palabra, estamos siendo llenados por otras cosas. Si no estamos siendo vaciados del pecado, estamos siendo llenos del pecado, y ese pecado te hace pesado. Ese pecado te impacienta. Ese pecado te hace que dudes del Señor. Tenemos que tener nuestros ojos puestos en la meta final, hacia dónde vamos. Pero el pecado es un obstáculo, hermanos, para escuchar la voz de Dios. Cristo es nuestro ejemplo de paciencia. Él dice que no consideró consideró más bien la meta como más importante que una comodidad pasajera. Él tuvo paciencia, hermanos, cuando recibía esos látigos, él ejercía paciencia. Cuando se le estaban clavando esos clavos,
en sus manos. Él ejercía paciencia. Él podía haber dicho, hasta aquí ya llegué. Ángeles, vengan y acaben con todos estos. Pero él ejerció paciencia. Él consideró la meta final. Él te consideró a ti y a mí. Y tuvo paciencia para terminar la carrera. Para nuestra salvación. Tenemos que poner nuestros ojos en Cristo, hermanos. Y aquí en este pasaje de Hebreos vemos palabras de longevidad. Vemos paciencia. Vemos soportar. Vemos el considerar. Es un momento de calma y de pensamiento, de calcular. Vemos la palabra, el término no cansarse, no desanimarse. No te desanimes, hermano, no te canses. Ten paciencia, soporta lo que estás pasando porque el Señor ha prometido no abandonarte. El no escuchar la voz de Dios nos trae consecuencias que traen consigo consecuencias dolorosas y duraderas. Veamos ya al final los últimos 2 versículos o 3. Las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Recuerde, ya vimos cuando tenemos un plan en caso de que Dios no cumpla sus promesas. También vimos cuando escuchamos una voz que no es de Dios. Ahora veremos las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Dice el versículo 4, a mitad, dice, cuando ella vio que había concebido, o sea, Agar, miraba con desprecio a su señora, a su ama. Versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio. Yo entregué a mi sierva en tus brazos. Pero cuando ella vio que había concebido, me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Hubo una pelea fuerte entre Abraham y Sarai. Es una pelea así como de novela. Se están peleando en este momento. Porque dice, yo quise hacer un bien y nada más todo salió al revés. Versículo 6 dice, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Sarai trató muy mal a Agar y ella huyó de su presencia. Agar se fue porque Sarai la estaba tratando muy mal. Hermanos, de repente el plan maestro que reemplazaba el plan del amo, no dar los resultados deseados. Sarai y Abraham pensaron, esta es la manera como Dios va a cumplir sus promesas. Pero no era así. Agar, la sierva, comienza a mirar a Sarai con desprecio. Miraba su estatus ahora, ¿verdad? Porque miraba a su ama, no tenía hijos. Y ya era una persona ya mayor, ya no va a tener hijos, seguramente pensaba. Y ella ya estaba encinta. Ya miraba como que su estatus se empezaba a elevar dentro de la casa de Abraham. Ahora me va a preferir a mí porque yo sí le doy hijos a Abraham. Pero entonces ahora se queja Sarai con Abraham, pero Abraham no le da la solución. En lugar de dirigir a Sarai, le deja a Sarai tomar la decisión de lo que hará. Hermanos, esos son los resultados inmediatos. El hostigamiento que está pasando, el pasar la decisión que se debe tomar a otra persona, pero hay resultados negativos de largo plazo al salirse de la voluntad de Dios. ¿Nos podemos salir de la voluntad de Dios? ¿Podemos tomar decisiones que a Dios no le agrada? ¿Sabe Dios que vamos a salirnos de su voluntad? ¿Sabe Dios que vamos a tomar decisiones que a Él no le agrada? ¿Lo van a tomar al Señor de sorpresa? No. ¿Dios puede usar esas situaciones para glorificarse? Amén. Pero qué mejor sería, hermanos, que en lugar de estar escuchando voces que no son la palabra de Dios, que en lugar de estar tomando decisiones y formulando planes en caso de que Dios se equivocara, para quererle ayudar a Dios, qué mejor sería que tuviéramos nuestros ojos afinados en Dios, nuestros oídos afinados hacia Dios y nuestros corazones postrados ante Él. Por medio de su palabra. Para no tomar decisiones, para no crear decisiones que nos van a llevar hacia dolor. Hay resultados negativos de largo plazo, hermano. Nace después, vemos en la palabra que nace Ismael.
Ismael. ¿Qué se dice de Ismael en la Biblia? Génesis 16:12 dice, él será hombre indomito, como asno montés. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y habitará separado de todos sus hermanos. Los ismaelitas, hermanos, de donde vienen de Ismael, después fueron conocidos como los madianitas. Buscaron ellos la destrucción del pueblo de Israel. O sea, tenemos a Abraham que tiene un hijo que se llama Ismael. Después Dios le concede y cumple su promesa, dándole a Isaac, el hijo de la promesa. Y estos dos son padres de grandes naciones. Y una nación, vemos ahora, en contra de otra nación. Así lo puede leer usted en Salmos 83 incluso. Una porción de los árabes desciende de Ismael. Ellos han sido enemigos de la nación escogida por Dios hasta el día de hoy. Vemos al pueblo de Israel sufriendo las decisiones de un hombre que escuchó la voz que no era de Dios. De un hombre que no se enfocó en la promesa y no esperó a Dios que Él cumpliera la promesa que le había dado. 4000 años más tarde se sigue sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones. Después en el capítulo 21 de Génesis vemos la promesa cumplida, pero el daño ya estaba hecho. Ya estaba hecho el daño. Hermanos, estamos escuchando la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es esperar en Él. Estás esperando en Dios aun cuando la espera es larga e incómoda. Estás esperando en Dios. Estás escuchando la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es obedecer su voz. Estás siendo obediente a su voz. Escuchar la voz de Dios nos evitará consecuencias dolorosas. Lucas 11, versículo 28 dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cuando a nuestros hijos les pedimos, hermanos, que hagan algo y terminan haciendo otra cosa, solemos decir que no nos escucharon. Quizás oyeron que salió ruido de nuestra boca, pero no nos escucharon porque no hicieron lo que les pedimos que hicieran. Con Dios es igual, hermanos. Tenemos que escuchar a Dios. Y escucharlo a Él quiere decir que vamos a ser obedientes a Él. Cuando Saúl se le dio la encomienda de que fuese a destruir al pueblo amalecita, él solamente oyó, pero no escuchó. Porque se le dijo, ve y destruye todo, pero él tenía un plan mejor. Él tenía un plan, devisó un plan, le guardó la vida al rey, guardó lo más engordado del ganado. Él regresó y lo primero que dijo, he venido de hacer la voluntad o lo que se me ha sido ordenado. Pero él no había hecho lo que Dios le había dicho, no escuchó la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Hebreos 11:1, lo repito también, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Espera en Dios. Espera en Dios. Hermanos, a Dios. Cuando leemos esto que hemos estudiado en esta mañana, podemos ver que con Dios no tenemos que tener planes B. Por si Él falla, a Dios no ocupamos ayudarle. En Dios podemos confiar porque Él va a hacer lo que Él ha prometido. Podemos ver que Dios siempre cumple lo que Él promete. Podemos tener una confianza plena en Dios. Podemos entender que la mejor voz a escuchar, la única que deberíamos priorizar en nuestras vidas es la voz de Dios. Y Dios sabe las decisiones que tomaremos, claro que sí. Y a veces nos deja y tiene un plan aún para nuestra desobediencia, pero costará dolor. Costará dolor. Cuando vemos a Abraham y cuando vemos a Sarai, podemos aprender por medio de lo que hemos estudiado esta mañana que el ser humano es propenso a desconfiar de lo seguro.
Es propenso a desconfiar en Dios y es propenso a confiar en lo que es inseguro, en confiar en su propio corazón, en confiar en las voces que no vienen de Dios. El hombre, el ser humano, tiende a desesperarse y a no correr con paciencia. Pero ¿cómo debemos de reaccionar nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hermanos, debemos de santificar nuestras vidas para aumentar la comunión con nuestro Dios. Para creerle a Dios. Para esperar en Dios, para confiar en Él. Debemos esperar en Dios, mantener nuestro enfoque en lo que Él ya ha hecho por nosotros para poder seguir teniendo confianza en lo que Él seguirá haciendo. Pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Pídele al Señor. Moisés esperó 40 años en el desierto, hermanos. Noé esperó 100 años. La espera siendo paciente en Dios. En medio del dolor y la prueba es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aunque el dolor sea insoportable. Aunque nuestra espera sea desesperante. Si está siendo insoportable y está siendo desesperante es porque no estamos conectados con Dios como deberíamos estarlo. Confiemos en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Esperemos en Él. Amén, hermanos. Amén. Porque Él lo que promete, Él lo cumple. Amén. Si tú no eres cristiano, yo creo que aquí hay todos cristianos. Pero si tú no eres cristiano, el ignorar la voz de Dios cuando te llama y te dice que te arrepientas de tus pecados, es un grave error que te llevará a un fin desastroso. La palabra del Señor nos invita a reconocer que somos pecadores, que merecemos el infierno. Pero gracias a Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, Él abrió una puerta de salvación. Dice la palabra que el que tiene fe en el Hijo de Dios tiene vida. Pon tu confianza en Dios. Arrepiente de tu pecado. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y Él sabrá darte la vida eterna. Una promesa que muchos, quizás todos los que estamos aquí en esta mañana, hemos recibido de parte de Dios. Y estamos esperando en Él. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque en ti confiamos. Gracias, Señor, porque a través de toda situación, Señor, podemos esperar en ti y saber que tú harás lo que has prometido. Ayúdanos, Señor, a tener nuestros ojos puestos en ti. A tener nuestros oídos afinados a tu voz y nuestro corazón inclinados, postrados ante ti. Santifícanos, Señor. Sé tú glorificado en nuestras vidas. Para tu gloria te lo pedimos. En el nombre de Jesús.